Cuando los valdenses del Piamonte sucumbieron a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, sus hermanos los albigenses y los hugonotes de Francia testificaban de la misma manera por la verdad. Así fueron víctimas de una guerra contra los santos y con su sangre derramada se convirtieron en los mártires de la iglesia medieval. Hoy presentaré a ustedes el mensaje titulado Guerra contra los santos. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 21. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 21. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Daniel 7, verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hermanos y hermanas, esta es una de las profecías más tristes de la Biblia en relación con la iglesia cristiana, pues aquí se anticipa que un poder bajo el símbolo de un cuerno atacaría a los cristianos. Pero ¿de dónde surge este cuerno? Veamos los versículos 19 y 20, siempre de aquí del capítulo 7. Y aquí la palabra dice: entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros. Así que nosotros vemos aquí que el cuerno que persigue a los santos, que hace guerra contra ellos, surge de la cabeza de una bestia, la cual, como dice la Escritura, ya poseía 10 cuernos más. Las Escrituras nos dicen que esta bestia es la cuarta. ¿Cuáles serían entonces las otras 3? Veamos los versículos 1 al 7. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que el profeta Daniel nos dice que en su sueño, de las 4 bestias que Dios le dio, estas salían del mar, es decir, de muchas aguas. Pero ¿qué significa el mar o las aguas en la profecía bíblica? Preguntémosle al libro gemelo de Daniel, o sea, el Apocalipsis, pues allí
un ángel nos dice qué significan las aguas en la profecía. Vamos a Apocalipsis 17, verso 15. Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Y aquí encontramos la palabra que nos dice: y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así que el mar, de donde las bestias se levantaban, donde esas 4 bestias que Daniel miró en el sueño surgían, no es otra cosa que las muchedumbres y los pueblos existentes. Hermanos, la pregunta es, si eso significaba el mar de donde las bestias surgieron, ¿qué entonces significaban esas bestias? Vamos a ver el versículo 15 al 17 ahora de Daniel 7. Volvamos allá, porque teniendo identificado de dónde es que surgen, miremos ahora qué significan ellas. Daniel 7, versos 15 al 17. Y aquí nosotros encontramos la palabra que dice: yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que los reyes se levantan. 4 se levantaron, cada uno con su reino. Se levantaron no del mar literal, sino dentro de las muchedumbres y los pueblos existentes. Tomando en cuenta, hermanos, el tiempo en que fue dada esta profecía, que fue en los días cuando el imperio babilónico existía, y haciendo un paralelo con la profecía que le fue dada al rey Nabucodonosor en el capítulo 2, consistente en una estatua dividida en metales, la mayoría de los intérpretes concuerda que el león que sube de las aguas no es otro que Babilonia, representado en aquella cabeza de oro de la estatua, y que el oso es el imperio medo-persa, representado en aquella estatua por los pechos y brazos de plata, y que históricamente desplazó a Babilonia como imperio, siendo por lo tanto el leopardo símbolo de Grecia, que también estaba representado en aquella estatua por los muslos de bronce, y sustituyó en la historia al imperio persa, quedando por lo tanto la bestia espantosa y terrible que brota dentro de las muchedumbres, siendo Roma, que históricamente fue el que apareció en el escenario después de los griegos, y que ya había sido representado en las piernas de hierro de aquel sueño de la estatua de Nabucodonosor. Y esto que estoy diciendo es confirmado por el espíritu de profecía manifestado en la sierva del Señor, Elena White, al decirnos lo siguiente. Ella, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1193, ella dijo: a Daniel se le dio una visión de bestias feroces que representan, ¿qué cosa? Los poderes de la tierra. Y ella pasa a ponerle nombre a esos poderes. En el libro de la Educación, páginas 176 y 177, ella dice: la profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada una tuvo su período de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder, y su lugar fue ocupado por otra. Entonces surge la pregunta: si las bestias entonces simbolizan reinos, ¿qué representaban los cuernos de esa 4ª bestia espantosa y terrible, o sea, Roma? Veamos, porque un ángel nos dice qué representaban los cuernos. Veamos los versículos 23 y 24 ahora.
Aquí la palabra dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Interesante. La profecía anticipaba que Roma como imperio se dividiría en 10 reyes o reinos que estaban representados en esos cuernos que salían de ese animal, de su cabeza. ¿Sucedió eso en la historia? ¿Roma se dividió? Claro que sí. En el año 476, las tribus bárbaras vinieron para invadir el imperio, y tal como la profecía lo presentaba, Roma fue hecha a pedazos. Las tribus bárbaras se apoderaron de ella. Aquellos cuernos eran símbolos de las tribus llamadas francos, alamanes, visigodos, vándalos, érulos, ostrogodos, suevos, burgundios, lombardos y sajones. Estos llegaron a convertirse en las naciones que componen la Europa de hoy. Pues miren ustedes, los anglos llegaron a ser lo que hoy es Inglaterra, los francos llegaron a ser lo que hoy es Francia, los visigodos llegaron a ser lo que hoy es el norte de España, los suevos llegaron a ser lo que hoy es Portugal, los vándalos se ubicaron en el sur de España, los germanos llegaron a ser lo que hoy es Alemania, los burgundios llegaron a ser lo que hoy es Suiza, los ostrogodos se ubicaron en lo que hoy es Austria, y los lombardos se ubicaron en lo que hoy es el norte de Italia, para que los érulos se ubicaran en lo que es el sur de Italia. Pero hemos leído aquí en la profecía que tras estos cuernos se levantaría un rey que derribaría a 3 de los que ya estaban. Veamos el verso 8. Verso 8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí en este cuerno había ojos como ojo de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora miren lo que dice el verso 24 otra vez. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y efectivamente, los vándalos, los érulos y los ostrogodos fueron derribados por este cuerno pequeño. La pregunta es: ¿quién es este cuerno pequeño que lo derribó? ¿Cómo es que surgió en la historia y por qué los derribó? Para conocer su surgimiento, hermanos, necesitamos recurrir a la historia. Y aquí jugaron un papel importante los emperadores romanos Constantino y Teodosio. Pues el primero de ellos, en el año 313, promulgó el edicto de Milán, que reconocía oficialmente al cristianismo, y él mismo se hizo cristiano. El segundo, entre los años 379 al 395, proclamó que el cristianismo era la religión oficial del imperio. No más cristianos echados al Coliseo romano, no más cristianos siendo echados para ser devorados por los leones. Roma ahora asume que la iglesia cristiana es su religión oficial. Esto, por supuesto, llevó a un matrimonio entre el poder civil y la iglesia. Esto, hermanos, no fue otra cosa que la iglesia unida con el Estado. Pero eso contravenía la enseñanza de Cristo para la iglesia cristiana. Aquella enseñanza que dice: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no unan la iglesia con el Estado,
religión y política nunca debe haber en la iglesia que yo estoy fundando. Eso quería decir Cristo. De manera que al unirse ahora el Estado de Roma con la iglesia, contravenía la enseñanza de Cristo. Así que cuando presidentes aparecen hoy en día diciendo quiero devolver el poder a la iglesia, son declaraciones peligrosas, porque eso fue justamente lo que hicieron Constantino y Teodosio. Interesante que ni Babilonia, ni Medo-Persia, ni Grecia hicieron del judaísmo la religión oficial de sus imperios. En cambio, Roma sí lo hizo con el cristianismo. ¿Y qué le trajo eso a la iglesia ahí en Roma? ¿Qué le trajo eso a la iglesia cristiana en Roma, y especialmente a su obispo que la dirigía? Bueno, le trajo un gran poder, pues la iglesia se hizo poderosa. Es más, otro emperador romano llamado Justiniano, posteriormente, hablando de la iglesia de Roma, dijo que ella era la cabeza de todas las santas iglesias, y que el obispo que la dirigía era verdadero y eficaz corrector de herejes. Corrector de herejes. Sí, porque así le llamaba el obispo a aquellos que se levantaban no aprobando sus doctrinas que propagaba. Un hereje es alguien que no acepta las doctrinas establecidas por la iglesia. Y por eso fueron derribados aquellos tres cuernos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, pues ellos eran herejes según el obispo de Roma. Pues ellos eran seguidores de un sacerdote llamado Arrio. Por lo tanto se les conocía como las tribus arrianas. Estas, en cuanto a la divinidad de Cristo, sostenían que Cristo no es Dios, que Cristo es creado, tal como los testigos de Jehová hoy lo propagan. De manera que entraron en conflictos las tribus arrianas con el cristianismo. Y el obispo de Roma, si está aliada con el poder civil, si está aliada con el Estado, pues tiene ejércitos a su disposición. De manera que Belisario se hace presente con sus legiones para combatir a los érulos, los vándalos y los ostrogodos, al punto que los extermina. Y así entonces surge en Roma lo que se le conoce como la Roma papal, pues el obispo pasó a llamarse papa y llegó a obtener un poder mundial. De manera que este es el cuerno pequeño que se levanta y que derriba a tres. La batalla fue teológica, pero también política, porque al haber un vacío de poder en Roma, llegó el obispo a convertirse en una autoridad político-religiosa. El papado llegó a constituirse en eso, y hasta ahora ustedes pueden ver que en el Vaticano él es un jefe de Estado, y así lo reciben cuando va a otro país. Tiene su propia moneda, su propia guardia, su propio país pequeño en el Vaticano, pero poderoso a nivel mundial. Hermanos, ¿estaban equivocados los arrianos en cuanto a la divinidad de Cristo? Sí, estaban equivocados. ¿Tenía razón el obispo de Roma de echar mano de los ejércitos para combatirlos? No. La mensajera del señor Ellen White, hablando del surgimiento de este poder, miren lo que dice en el manuscrito número 1, manuscrito liberado, página 50. Ella dice: el vasto imperio de Roma se deshizo en pedazos, y de sus ruinas se levantó ese gran poder, la iglesia católico romana. Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y su religión heredada, pero esta religión es un horror a todo aquel que está familiarizado con los secretos del misterio de iniquidad. Los sacerdotes de esta iglesia mantienen su ascendencia guardando al pueblo en ignorancia de la voluntad de Dios. ¿Por qué esta sierva le llama a la religión que levantó el papado un horror? Sin duda,
por las apostasías que propagó más tarde y también por las barbaridades que cometió contra aquellos que no le aceptaban dichas apostasías. ¿De qué barbaridades estamos hablando? Versículo 21. Daniel 7, versículo 21. Aquí la palabra dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, hace guerra contra los cristianos. Los testimonios, hermanos, de la historia protestante de la época medieval ocupan volúmenes enteros sobre los atropellos que hizo el papado en contra de ellos. Si fuéramos nosotros a los valles del Piamonte, ellos nos dirían lo que hizo el papa de aquel entonces con nuestros hermanos los valdenses. El papa Inocente VIII, que creo que de inocente no tenía nada, ordenó a los ejércitos cruzados que sacaran a los valdenses de las montañas. Lo único que hacían los valdenses allí era adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia y no de acuerdo a las apostasías papales. La historia registra lo siguiente: en el año 1487, el Papa Inocente VIII levantó una cruzada contra los valdenses en Francia. Prometió lo siguiente: la remisión de todos sus pecados a todo aquel que matara a un hereje. Representantes del papado siguieron devastando pueblos y villas hasta mediados del siglo XVI. El rey francés Francis I armó una cruzada contra los valdenses de Provence, desembocando en un genocidio que los exterminó en Francia para el año 1545. En Merindol, Francia, 500 mujeres valdenses fueron quemadas en un establo donde se habían refugiado de los católicos. Muchas mujeres fueron ultrajadas a la mira de todos. Los hijos de los valdenses fueron asesinados en presencia de sus padres. Algunos fueron tirados desde peñascos, otros fueron arrastrados desnudos por las calles. Así lo registra la Wikipedia, la cual está a la disposición de todos en el internet. Pero esto que estoy leyendo tiene un respaldo a través del don de profecía que Dios nos ha dado como pueblo. Pues la sierva del Señor, Ellen White, en el conflicto de los siglos, en la página 62, nos dice lo siguiente: entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad del Papa o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Siempre, hermanos, siempre Dios se provee de fieles en todo momento cuando surge la apostasía. Aún entre los valdenses dice que de mala gana algunos aceptaron la autoridad del Papa, pero otros prefirieron irse a las montañas, prefirieron apartarse para adorar a Dios de acuerdo a como el Espíritu Santo lo ha dicho en su palabra. Sigue diciendo la sierva del Señor: en el conflicto de los siglos, la fe, dice, que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma.
de acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos, dice, en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe, dice, no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que había sido dada una vez a los santos, la iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital. Era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. ¿Cuál era la iglesia de Cristo? La que estaba en el desierto, la que estaba en la montaña, y no la que pretendía ser en la capital. Sigue diciendo esta sierva en el Conflicto de los Siglos, en la página 72 a la 74 ahora. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia eran un testimonio constante contra la apostasía de Roma, y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar, el que se negaran a entregar las sagradas escrituras. Porque, hermanos, el papado llegó a un punto donde dijo que los únicos que podían interpretar la Biblia eran los sacerdotes. El pueblo no podía hacerlo y exigía a la gente que tuviera Biblias a que las devolviera. Roma, dice, no toleraba que los valdenses no entregaran las sagradas escrituras. Por lo tanto, determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces, dice, empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Se lanzaron inquisidores sobre sus huellas, y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín se repitió con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos, no quedaba más que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba por los valles donde estaban escondidos entre bosques espesos y cumbres rocosas. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Se los buscaba para darles muerte, y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. Y así la historia registra que cuando los encontraron, los lanzaron vivos, tanto desde castillos como de peñascos. Lugares como el Prat del Torno, la Torre Peliche, el Casteluso y Merindol son testigos de aquella masacre contra los valdenses. Pero ¿qué podemos decir de sus hermanos los albigenses? ¿Qué registra la historia de estos hermanos llamados albigenses porque vivían en la ciudad francesa llamada Albi? Tristemente la historia registra que otro papa llamado Inocente III, que repito, de inocente no tenía nada, ordenó a los ejércitos cruzados que fueran contra los albigenses y los exterminaran. La historia dice que dijo este papa: despojen a los herejes de sus tierras. La fe ha desaparecido, la paz ha muerto, la peste herética y la cólera guerrera han cobrado nuevo aliento. Les prometo, les dijo, la remisión de sus pecados, a fin de que pongan coto a tan grandes peligros. Pongan todo su empeño en destruir la herejía por todos los medios que Dios inspire, con más firmeza todavía que a los sarracenos, puesto que son más peligrosos. Combatid a los herejes con mano dura. Así dijo Inocente III. Y obedientes al mandato, aquellos soldados
procedieron a ejecutar la orden, pues así ha quedado registrado en la historia. Pues en el año de 1179, referente a los albigenses y a otros grupos parecidos, la historia dice: para el año 1179, los seguidores de la nueva doctrina eran tan numerosos, especialmente en el sur de Francia, que Alejandro III propuso el plan de aplastarlos físicamente. El Papa Inocente III organizó una guerra religiosa sistemática contra ellos, utilizándose universalmente las inquisiciones episcopales. Para el año 1209, 60,000 personas fueron ultimadas por mandato de la Iglesia Católica Romana en Béziers, Francia. Y para el año 1211, 100,000 albigenses protestantes fueron muertos en un solo día en Lebourg, Francia, y los pueblos aledaños. El gobernador del área fue ahorcado. Muchos ciudadanos fueron quemados vivos. Tantos fueron traspasados por espada que la sangre corría por las calles. Los católicos que perpetraron esta masacre celebraban misas solemnes en medio de la carnicería y glorificaban a Dios por la victoria de la iglesia, aún componiendo un himno en honor del evento. Así aparece registrado en esta enciclopedia Schaeffersau, en el tomo 6, página 2. Esto es historia secular, pero nosotros tenemos la bendición de que por inspiración del Espíritu Santo se nos confirman las cosas que podríamos dudar de la historia. Pues la sierva del Señor, Ellen White, hablando de lo que ocurrió con los albigenses, vean lo que dice en El conflicto de los siglos, página 274. Siglo tras siglo, dice, la sangre de los santos había sido derramada, mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Sus hermanos, los albigenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. La iglesia del desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a la galera, donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia se les encadenaba y torturaban horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros, tratados con más misericordia, eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, el hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes y que afectaban poseer la gracia de la mansedumbre y del amor. Paradójico, pero en tiempos como ese ocurriendo estas masacres. Pero la historia no se queda corta en esta guerra contra los santos. Al tener registrado también lo que le sucedió a los mal llamados hugonotes, y digo mal llamados porque ese era el apodo con que los prelados católicos se referían a los protestantes seguidores del reformador Juan Calvino allí en Francia. La masacre que se hizo contra ellos sucedió con el aval de la reina Catalina a las puertas del palacio y por las calles principales de Francia. A aquella masacre
se le conoce como la matanza de San Bartolomé. ¿Qué la provocó? La historia dice que la rivalidad política entre católicos y protestantes franceses, hugonotes, provocó la matanza de San Bartolomé en 1572. El rey Carlos IX y su madre, Catalina de Médici, temían que los hugonotes alcanzaran el poder. Por este motivo ordenaron el asesinato de miles de ellos. La matanza comenzó en París el 24 de agosto y se extendió a las restantes provincias del país. Tremendo, hermanos. La reina madre y su hijo al servicio del papado. Y esto nuevamente es confirmado en el conflicto de los siglos, porque ahí se explaya en cuanto al relato de este acontecimiento. Una vez más en las páginas 274 a la 275, la sierva de Dios Ellen White dice: reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y nata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley. Sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. Lo más inicuo que se registra en el óbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen, es decir, lo aprobó. El tañido de una campana, resonando a medianoche, dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. La matanza, sigue diciendo esta sierva, continuó en París por 7 días con una furia indescriptible durante los 3 primeros, y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo. No escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70,000 personas de la flor y nata de la nación. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1000 duros. El cañón de San Ángelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza, y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la agresión contra el almirante, al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. Gregorio envió a Carlos la rosa de oro, y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría, cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. Y así el cuerno pequeño, el papado, usando el poder civil, hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero ¿qué podemos hablar de la Santa Inquisición? La historia no terminó allí con los hugonotes. La famosa Santa Inquisición, que lo único santo de ella fueron los mártires asesinados, también lamentablemente ha dejado
un récord triste en la historia. ¿Cuántos se cumplieron, hermanos, las palabras que Cristo dijera en el Evangelio de Juan en el capítulo 16? ¿Por qué no las leemos? Juan capítulo 16, verso 2. El Señor anticipaba estos hechos lamentables. Dijo el Señor Jesús en el libro de Juan 16, verso 2: os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así que en esa famosa Inquisición, en ese servicio que el papado pretendía hacer para Dios, implementó la tortura a los cristianos protestantes. La tortura, algo extremadamente horrible. Cuando uno comienza a buscar en el internet fotos acerca de la famosa Inquisición, es espeluznante lo que uno encuentra. Cómo mujeres y hombres fueron torturados, matados a pausas. A veces me pongo a pensar, nosotros no hemos sufrido nada. Nosotros no hemos sufrido nada. Y muchas veces con una mala mirada de un hermano, con un comentario del pastor que no le gustó, con una mala acción que tal vez el pastor o un líder haga, abandonamos las filas del Señor. Nos vamos del pueblo remanente. Cuando estos cristianos experimentaron la tortura y elegían ser fieles a su Dios. Yo no sé ustedes, ¿qué ustedes elegirían? ¿Que los maten de un balazo? ¿O que los amarren de los pies y de los brazos con cuerdas y los vayan estirando y estirando y estirando hasta que se les quiebren sus coyunturas? Esto hizo el papado en nombre de Dios. En la Enciclopedia Católica, hablando sobre la tortura, mire lo que dice: bajo la influencia de las costumbres y los conceptos germánicos, se usó muy poco la tortura desde el siglo VIII hasta el siglo IX, hasta el siglo XII. Pero con el resurgimiento de la legislación romana, esa costumbre se restableció en el siglo XII. En 1252, el Papa Inocencio IV, yo no sé por qué se ponían Inocencio estas gentes, el Papa Inocencio IV sancionó la aplicación de tortura por parte de las autoridades civiles a los herejes, y la tortura llegó a ocupar un lugar reconocido en el procedimiento de los tribunales de la Inquisición. Una enciclopedia católica confirmando. Sigue diciendo la historia: por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Se calcula un promedio de 40,000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. Y esto es confirmado por el espíritu de profecía. Pues vean lo que dice en el Conflicto de los Siglos, página 56. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal.
En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande, que así también se le conoce a este sistema religioso, fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios a todo esto? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante los combates en contra de su pueblo propinados por este sistema? La respuesta de Dios, mis hermanos, la encontramos en el versículo 25 de Daniel 7. Lean, por favor, Daniel 7, verso 25. Y aquí encontramos la palabra que dice que este cuerno hablaría palabras contra el Altísimo, y que a los santos del Altísimo afligiría, y pensaría en mudar los tiempos y la ley, y que serían entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que la respuesta de Dios ante los combates en contra de su pueblo fue ponerles un límite. La respuesta de Dios fue limitar el accionar de este cuerno. La expresión tiempo, tiempos y medio tiempo es traducida del arameo idan, que significa año cuando habla de tiempo en singular, años cuando habla de tiempos en plural, y medio año cuando habla de medio tiempo. De manera que por 3 años y medio, pero no duró 3 años y medio las barbaridades cometidas por este sistema. De manera que no podemos interpretar esos 3 años y medio como literales, sino simbólicos. Y tomando en cuenta el calendario que se usaba en aquellos tiempos, que era de 30 días, nosotros encontramos que esos 3 años y medio equivalían a 42 meses, que traducido en días daban 1260 días. Pero aplicando el principio de día por año, según ha sido dado en el libro de Números y Ezequiel, estos 1260 días tienen que ser años, porque no hubo un sistema que solo por 1260 días hiciera estas barbaridades. No hay en la historia alguien que solo por 1260 días literales lo haya hecho. De manera que estos días 1260 son proféticos, equivalen a años. Y efectivamente, a partir del año 538, cuando Justiniano le cede todo el poder al obispo de Roma, ayudándole a derribar las tribus arrianas, él se levanta como un poder político y religioso, y es a partir de allí que la historia le registra sus hechos más nefastos en contra de los cristianos. Y cuando se le cuenta los días o los años de su accionar, uno llega a mirar que en el año de 1798 Dios le pone un límite. Interesante que uno de los cuernos de aquellos 10 llamados los francos lo ayudó para establecerse en contra de las tribus arrianas. Y esos mismos francos, es decir, la Francia de Europa, al mando de Napoleón Bonaparte, se hace presente en Italia y ordena al general Berthier que le quite la supremacía al papado que está allí y lo lleve como exiliado a Francia, donde murió. Cumpliéndose con eso,
aquella declaración que está en el Apocalipsis de que una herida de muerte le sería propinada. Así que Dios, su respuesta ante los ataques en contra de su pueblo es primeramente poniéndole un límite a su accionar, pero también Dios tiene otra respuesta para este sistema apóstata, y la respuesta es haciendo un juicio para ese sistema en favor de los santos y dándoles a los mismos santos que juzguen a este poder apóstata hasta que sea destruido y arruinado hasta el fin por haber derramado sangre inocente. Pues miren lo que dice el verso 21 y 22, siempre de Daniel 7. Dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ahora los versos 26 y 27. Aquí dice: se sentará el juez, le quitarán su dominio a este sistema del que estamos hablando, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo le sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. La respuesta de Dios ante estos infames combates en contra de su pueblo es que al final todas las víctimas de este cuerno se sentarán para juzgarle. El juicio será dado no solo a favor de los santos, sino a los santos mismos, cuando en el cielo por 1000 años se encarguen de juzgar a todos los impíos, incluyendo este sistema. Así las Escrituras nos dicen que la sangre derramada por el papado no quedará impune, y que los santos muertos serán exaltados para siempre. Hermanos, posiblemente este día hemos hablado mucho acerca del papado. Posiblemente hemos hablado bastante ahora acerca de este poder opresor. Y bien podríamos hacer lo que algunos predicadores del Israel moderno están haciendo ahora, que es mejor callar y no hablar más de esto. Pero vean la amonestación que nos da la sierva del Señor al respecto. En el manuscrito liberado número 16, página 333, dice esta sierva Ellen White: existe una necesidad de un estudio más enfocado en la palabra de Dios, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Pudiéramos tener menos que decir en algunas líneas respecto al poder romano y el papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles han escrito bajo inspiración del Espíritu de Dios. No sé cuántos se acuerdan de esta foto. Esta foto circuló en los periódicos recientemente. El Papa Francisco visitando la iglesia de los valdenses de ahora para pedirles perdón. Aquí lo vemos delante de la congregación dando el abrazo de la reconciliación a su líder representante. Interesante que pida perdón por aquellas atrocidades, pero las causas que la provocaron siguen intactas. ¿Cómo se puede pedir perdón y sostener todavía las mismas pretensiones? No tiene sentido. Por eso tiene razón la sierva del Señor cuando dice en el Conflicto de los Siglos, página 558: la Iglesia Católica, dice, le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él.
El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días, según está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Forma parte, dice, de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía. Pregunta Ellen White: ¿será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo? Yo creo que no. ¿Y por qué digo que no? Porque la libertad religiosa que todavía tenemos y que aquí en Estados Unidos todavía se conserva de una manera más feliz, lo que piensan ellos, estos prelados del papado, en cuanto a esta libertad religiosa, es algo que le debe llamar la atención a uno. En el libro Conflicto Inminente, en la página 49, Ellen White dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Y cuando hablamos, hermanos, de libertad de conciencia, estamos hablando de libertad religiosa, un derecho inalienable aquí. Nada, dice esta sierva, hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Pero mire lo que dice el papado. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, y póngale atención a ese año, porque esto es después que le han aplicado la herida de muerte. Uno podría decir que pudo haber cambiado, pero note, después de 1798, cuando han terminado los 1260 años de persecución, vea lo que él dice en esa encíclica del 15 de agosto de 1844. Este papa dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia o religiosa son uno, dice, de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un estado. Y dice esta sierva: el mismo papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, más tarde, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Y una vez más, en este mismo libro Conflicto Inminente, en la página 50, esta sierva dice: el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de San Luis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Entonces, hermanos, surge una pregunta: ¿será que este sistema opresor pudiera repetir su accionar del pasado? ¿Será que lo que hizo en el pasado lo pueda volver a hacer en el futuro? La sierva del Señor nos dice en Conflicto Inminente, página 49, la iglesia papal dice: no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por sentado y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y persecuciones. Y en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 319,
esta sierva Ellen White dice: si por la legislación el papismo y sus principios vuelven a tener poder, se volverán a encender los fuegos de la persecución contra aquellos que no sacrifiquen su conciencia y la verdad en deferencia a los errores populares. Y este mal, ¿qué cosa dice? Está a punto de producirse. Entonces, hermanos, si esto se va a volver a producir y está a punto de que se produzca, creo que es pertinente cerrar este mensaje con las palabras de Apocalipsis 2, verso 10. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. El Señor tiene un mensaje para todos nosotros hoy. Él dice en el verso 10 de Apocalipsis 2: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si todo lo que hemos visto hasta ahora y que se va a volver a repetir pudiera causar algún miedo, pudiera causar algún temor en más de alguno de ustedes, fieles hijos del Señor, Jesucristo les dice ahora: no tengan miedo. No tengan miedo. No le tengan miedo al hombre, que nada más les puede matar el cuerpo, pero el alma no les puede destruir. Jesucristo está diciendo: no tengan miedo, porque los que mueran, como murieron los valdenses, como murieron los albigenses, nada más padecerán la muerte primera, pero nunca la segunda. Así que Cristo, cuando dice no tengan miedo de lo que les pueda pasar, lo que está diciendo es: yo les tengo asegurada una corona de victoria, una corona de vida. Interesante que la palabra griega para corona es estéfanos, y es la que se usaba para ponerle a los atletas cuando ganaban la victoria. Una corona de hojas, una corona que les hacía ver como que habían salido victoriosos. Cristo dice: corona de victoria es la que tengo para ustedes. Solamente, dice el Señor, sean fieles hasta la muerte. Hermanos y hermanas, las cosas no se van a poner fáciles, se van a poner más difíciles si nosotros elegimos ser fieles. Pero una cosa, si estamos seguros, que saldremos al final victoriosos, porque entraremos por las puertas eternas. Que Dios bendiga a su pueblo, y que los que están aquí ahora elijan ser leales a Dios antes que a los hombres. Que Dios les bendiga. Consuelo
seguro en tu guarda, con paz dormiré. Jesús el eterno es mi roca, mi rey. Salvo en ti, salvo en ti, oh roca bendita, me escondo en ti. Amén, gloria a Dios. Cristo es la roca eterna. Bienaventurados los que caigan rendidos a esa roca. Bienaventurados los que quebranten su corazón en esa roca. Esos serán escondedero en aquel día cuando venga la tribulación. Vamos a orar, a pedirle al Señor su protección. Oh Padre, las profecías nos han presentado lo que ocurrió en el pasado y que también se volverá a repetir. No tenemos idea, Señor, de lo difícil que serán las cosas, pero de una cosa estamos seguros, y es que tú serás nuestra roca. Eres tan grande como roca, eres tan alta como roca, que bien nos podemos esconder. Mas si estando escondidos en ti nos tocara morir, mas si estando escondidos en ti nos tocara dar la vida, oh Padre, que la demos con mucho gusto, sabiendo que tú ya la has dado por nosotros. Oh Dios, te ruego que de aquí, de este pueblo que está reunido, te proveas de hijos e hijas leales como los valdenses, leales como los albigenses, leales como los hugonotes. Que de aquí te proveas de mujeres y de hombres, de jóvenes, de niños. Que te proveas, Señor, para que con valentía levanten el pendón de la verdad en estos tiempos de apostasía. Oh Padre, gracias por tu palabra que nos confirma en tu verdad. Gracias porque la vida eterna nos la ofreces de antemano si somos fieles. Oh Dios, aquel día cuando tú mismo con tus manos pongas las coronas en los victoriosos, te rogamos que allí tú nos pongas nuestra corona. Oh Padre, gracias. Ayúdanos a ser fieles, a permanecer en tu pueblo, a no claudicar en la fe, a defender los principios y a vivirlos. Oh Dios, te lo suplicamos en el grande nombre de Cristo Jesús. Amén.